batalla que Él no pueda ganar. No hay una esperanza que Él no te pueda dar. No hay una promesa que Él no pueda cumplir. No existe nada que Él no sepa de ti. No hay una angustia que Él no pueda quitar. No hay una herida que Él no pueda sanar. No hay una alegría que Él no te pueda dar, porque Él todo lo puede. Apreciados hermanos, el Señor nos bendiga a todos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a que nos sigan acompañando en las enseñanzas del curso El Poder de la Fe y la Oración de Intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy compartimos la enseñanza, el poder y la autoridad que tiene Jesús para atar y desatar la acción del mal. Segunda parte. Bienvenidos, hermanos. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay una tristeza que Él no pueda quitar. No hay oscuridad que no pueda iluminar. No hay un pasado que no pueda perdonar. No hay una familia que Él no pueda reunir. Peleando tu batalla Él se quedará aquí. Escoge tu milagro que Él lo puede hacer, porque Él todo lo puede. Queridas hermanas y hermanos, a nombre de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, les presento un fraternal y respetuoso saludo. Estamos durante estos días compartiendo las enseñanzas sobre la oración y la fe, que son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias, todas sus promesas. Y en un mensaje anterior reflexionamos sobre el poder y la autoridad que tiene Jesucristo para atar y desatar la acción del maligno, la acción del mal. Hoy voy a continuar en esta segunda parte reflexionando sobre el ministerio público de Jesús ayer y hoy. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 18, nos dice esta gran verdad. Abro comillas. A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene todo poder, todo imperio, toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque particularmente vive en el trono de Dios a la derecha del Padre, pero también Él, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28, verso 20, dijo, yo también me quedaré con ustedes vivo todos los días hasta el fin del mundo. También hay que reconocer en todas las diferentes manifestaciones de la presencia de Cristo resucitado. Se quedó también con nosotros. Como dice el libro de los Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él hoy continúa comunicándonos sus carismas, su poder liberador, su poder sanador. Inicialmente, entonces, quiero compartirles el significado del poder de atar, entre comillas, y desatar. ¿Qué es atar? Atar a los espíritus malos, a los espíritus de Satanás. Atar viene del griego sujetar, apresar, ligar, encadenar. Atar, la palabra atar significa encadenar, obstaculizar, amarrar las manos y los pies, mantener en cautividad, encerrar o tomar cautivo. Unir o sujetar con ligaduras o nudos.
es prohibir el avance del enemigo hacia nuestras vidas o la de otros. Atar es poner preso al enemigo, sujetarlo con palabras y acciones para que no haga daño a las personas. Es por medio de la oración que ejercemos la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos dio para restringir el paso del enemigo, cerrarlo, prohibirle que destruya a las personas, a las familias, que destruya la naturaleza, que destruya, que haga el mal. Atar las obras de las tinieblas, como dice San Pablo. Atar las obras de las tinieblas, entre las cuales están el malestar, la enfermedad, el dolor, la hechicería, la pobreza, la muerte, la destrucción, la confusión, la derrota y el desánimo. Eso es lo que significa atar. Ahora, reflexionemos qué significa la palabra desatar. ¿Qué es desatar? Pues también, si estamos reflexionando sobre el poder que tiene Jesucristo en el cielo y en la tierra, pues se entiende que tiene poder sobre todas las potestades demoníacas. Tiene poder sobre el diablo y todas las potestades demoníacas. Entonces, desatar la opresión del maligno en las personas que están atadas o que están oprimidas. Desatar es quitar ligaduras o nudos, soltar lo que estaba amarrado. Desatar significa además desamarrar, desanudar, desencadenar, rescatar para Cristo, soltar, perdonar o liberar. Desatar también significa desatar, el poder de desatar significa invalidar el poder de Satanás. Disolver, quebrar, destrozar, derretir y apagar, soltar, liberar del cautiverio, soltar de la prisión, restaurar la salud a una persona, soltar las cadenas, dar libertad. Estos son los significados de la palabra desatar. Es decir, por medio de la oración en el nombre de Jesucristo, desatamos. Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 20 en adelante, dijo, todo lo que ustedes digan en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que ustedes digan en mi nombre, yo lo haré. Pero también Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Es en el nombre de Jesús. Porque como dice Filipenses capítulo 2, en el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará ante Jesucristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en los abismos. Entonces, por medio de la oración en el nombre de Jesucristo, desatamos, hacemos libres a los oprimidos, soltamos cargas de opresión de la gente, soltamos las cadenas de los afligidos, derribamos murallas de odio, murallas de falta de perdón, y al final es quitar de las personas o de un sitio todo espíritu que esté afectando la vida de la gente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo es nuestro liberador. Así dice la Escritura, ¿no? A mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y San Pedro decía en Hechos 10:38, hablando de Jesucristo, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero entendamos que Jesucristo resucitó y es el mismo ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo entonces hoy puede también liberarnos de los 4 ataques del diablo.
¿Cuáles son los 4 ataques que describe la Escritura? Los 4 ataques del diablo. Primero, la tentación. Segundo, la opresión. Tercero, la obsesión. Y cuarto, la posesión satánica. Hablemos primero entonces cómo Jesucristo hoy puede liberarnos de la tentación. Jesucristo nos da este gran consejo, Marcos 14:38. Oiga, estén despiertos y oren, para que no caigan en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y en 1 Pedro 5:8 dice San Pedro, su enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien tentar. Por eso tenemos que vigilar y orar para no caer en la tentación. Alguna vez, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, 3, los discípulos del Señor se pusieron a disgustar, a pelear entre sí, porque querían ocupar los primeros puestos. La madre de alguno de los discípulos del Señor le dice, Señor, quiero que pongas a mi hijo a la derecha y al otro a la izquierda. En fin, se llenaron de soberbia, de prepotencia, de orgullo, de celos, de envidia. Y Satanás se dio cuenta, y dice el Evangelio de San Lucas 22:31, le dice Jesús a San Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso a Dios, ¿no? Para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, como trigo en el arnero. Pero Jesús le dice, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y tú cuando hayas que ver en cuenta estas tentaciones del diablo, ve y confirma en la fe y en la verdad a tus hermanos. De manera que hay que orar, como dice el Padre nuestro, Padre, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Y eso tenemos que orar todos los días de nuestra vida. Pero Jesucristo, en segundo lugar, nos puede liberar de la opresión del diablo, hoy, de la opresión del diablo. Como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Abro comillas, esto es, cómo Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. Habla de la opresión, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O como Dios le dijo a San Pablo cuando fue liberado de la, hablemoslo así, pues de cierta acción del maligno, ¿no? Pero después de que se convirtió, Jesús le dice a San Pablo estas palabras. Hechos 26:18. Te mando a ellos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del imperio de Satanás al verdadero Dios, y por la fe en mí obtengan el perdón de sus pecados y su parte en la herencia de los santos. Te mando a ellos para que vayas a aquellos que se encuentran bajo el poder del diablo y sean evangelizados, sean convertidos, sean liberados de la opresión del diablo. Pero hablemos de la tercera tentación del diablo, la obsesión satánica. Tenemos un texto que nos ilustra mucho al respecto. 1 Samuel 16:14. Se trata de el primer rey de Israel, Saúl. Samuel había ungido a Saúl, primer rey de Israel. Y también se habla de David, un siervo de Dios, el segundo rey de Israel. Saúl se llenó de celos contra David y con una espada quiso matarlo, quitarle la vida. Pues ahí estaba oprimido Saúl por el diablo. Estaba oprimido.
y entonces cometió un pecado muy grave, Saúl, que fue consultar a las brujas, a la pitonisa de Endor. Fue allá a consultar, porque estaba perdiendo la guerra, y fue a consultarle a la pitonisa de Endor. Y eso sí que le desagradó a Dios, porque una de las cosas que más le desagrada a Dios es que adoremos otros dioses falsos. Por eso Dios dice, maldito el hombre que cree en el hombre, en esos brujos, y aparta su corazón de Dios por seguir a esos hombres. Pero también dice, bendito aquel que pone su fe y su confianza en Yahvé, en Dios. Entonces, como cometió un pecado tan grave y no obedeció el proyecto de Dios, no obedeció el plan de Dios, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo enviado por Yahvé lo atormentaba. Y en 1 Samuel 19, el 9 al 10 dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa, y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Eso se llama una opresión satánica. Una obsesión satánica. Eso es sumamente grave. Pero hablemos ahora, en cuarto lugar, la cuarta tentación del diablo, que es la posesión satánica. Sí, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 1 al 12, nos dice que hay posesión satánica, puede haber. Abro comillas, dice el Evangelio, llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gesarenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de ese hombre. Y cuando Jesús le preguntó cómo se llamaba, contestó, me llamo Legión. Multitud, porque somos muchos. Y rogaba insistentemente a Jesús que no lo echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron a los cerdos. Este es un texto donde nos da a entender que hay posesión de espíritus malos, que es muy rara, pero realmente existe. Eso no se puede negar. ¿Qué hacer en estos casos? Pues tenemos que arrepentirnos cuando hay esa tentación, cuando hay la opresión del maligno, cuando hay la obsesión del maligno, cuando hay toda esta acción del diablo que quiere poseer a los hombres. Pues inmediatamente tenemos que volver a Dios, a Jesucristo, al arrepentimiento, a la conversión. Debemos ir a buscar el ministro de Dios para confesar nuestros pecados, ¿no? Para confesar nuestros pecados, para que el Señor Jesucristo, que le dio la potestad a sus apóstoles de perdonar pecado a los hombres, el Señor nos perdone los pecados. El primer paso que hay que dar, nos perdone todos nuestros pecados, nos libere de toda esta opresión del diablo. Una vez el Señor nos conceda la gracia del perdón y nos dé la absolución, nos protege y nos libra del maligno. Pero, hermanas y hermanos, Jesucristo también comunicó su poder liberador a sus discípulos.
Es que Jesucristo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, por ejemplo, a San Pedro, el texto de Mateo 16, 18, 19, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18 al 19. Jesús le dio la potestad a San Pedro para atar y desatar. ¿No? Atar y desatar. Ya vimos los términos de lo que significa atar y desatar. Pero además Jesús, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, en el Evangelio de San Marcos 3, del 13 al 15 dice, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Y el Evangelio de San Lucas 9, del 1 al 6 dice, Jesús convocó a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Y si no lo reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva y curando a enfermos en todas partes. Pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos 5 al 8, dice así la Escritura, el Evangelio. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a las tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes recibieron sin pagar y denlos sin cobrar. Mateo 10, 5 al 8. O como antes de ascender al cielo, Jesús reúne a los apóstoles y les dice, Marcos 16, 15 al 18, les dijo, vayan por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Marcos 16, 15 al 18. Y dice el Evangelio de San Lucas que los 72 volvieron muy contentos. Lucas 10, 17 al 20, los 72 discípulos misioneros volvieron y dijeron, llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Quiero hacer aquí un paréntesis. Hasta los demonios, si nosotros en el nombre de Jesucristo, ¿no? En el nombre de Jesucristo echen fuera espíritus malos. Dijo Jesús en Marcos 16, 17. En mi nombre echen fuera espíritus malos. Pues se tienen que ir de las personas, de las casas, de las familias, de los pueblos. Entonces, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. Y no se alegren, sin embargo, que los espíritus se les sometan, alégrense más bien, que sus nombres están escritos en el cielo.
Queridas hermanas, queridos hermanos, para terminar, yo quiero decirles algo. Jesucristo, vivo, glorioso y resucitado, asciende al cielo, y el día de Pentecostés envió sobre María y los apóstoles, sobre toda la iglesia, envió los carismas, sobre todo en el área del poder. Jesús dice en Hechos 1:8, al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, es decir, recibirán los carismas del Espíritu Santo en el área del poder. ¿Cuáles son? El poder de la fe. Segundo, el poder de la oración y la oración de intercesión. Tercero, el poder de echar fuera espíritus malos. Y cuarto, el poder para obrar milagros, como lo dice la Sagrada Escritura. Pero, óiganme bien, hermanas y hermanos, tenemos que acudir a las personas que son carismáticas y que han recibido los carismas del Espíritu Santo. Los carismas en el área del poder. Por ejemplo, Jesús dijo en Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera espíritus malos. Echarlos fuera de las personas, echarlos fuera de las familias, echarlos fuera de los pueblos, fuera. Pero es necesario que esto se haga en un equipo de oración, de intercesión, porque la oración y la fe, la oración de intercesión, son la llave de oro para abrir el trono de misericordia de Dios, para pedirle al Señor todas las gracias que necesitan nuestras hermanas y hermanos, pero también para que en el nombre de Jesucristo nosotros atemos todos los espíritus del mal en las personas, en las familias, en los pueblos, pero también en el nombre de Jesucristo desatemos todas las acciones del diablo, desatemos todas las acciones de las brujas, de los brujos, de los hombres que son instrumentos del mal, romper y desatar todo este mal que hacen a las personas, a las familias o a los pueblos. Por eso necesitamos entonces hacer oración y sobre todo, hermanas y hermanos, vuelvo a repetir, romper maleficios, romper brujerías, romper hechicerías, romper acciones de brujería, de espiritismo, desatar las uniones de los brujos que han hecho contra quien no es la esposa o el esposo, atar a Satanás y a todos los espíritus, prohibirles que vuelvan a hacer daño a las personas y hacerlo en el nombre de Jesús, echar fuera de estas personas, de estas familias, de estas comunidades, el maligno. Y para terminar, es necesario que todos nosotros hagamos oración para protegernos con la sangre redentora de Jesucristo. Pues hay un modelo de oración, ¿no? De la sangre de Cristo para cubrirnos del mal, que dice, y con esto termino, Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que habitan, y nombrar cada una de estas personas, ¿no? Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos, los sellamos con la sangre de Cristo, los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos
en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares donde vamos a estar en el día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar, nombrar a cada uno de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, con el fin de que tu paz y tu corazón al fin reine en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Señor Jesucristo, sacerdote eterno, que entraste al trono de Dios, ya no por besar la sangre de chivos y becerros, sino que nos sellaste y nos compraste con tu propia sangre. Regálanos tu sangre y séllanos con tu sangre y nos sellamos con tu sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos bendiga. Feliz día. No hay una batalla que Él no pueda ganar, no hay una esperanza que Él no te pueda dar, no hay una promesa que Él no pueda cumplir, no existe nada que Él no sepa de ti, no hay una angustia que Él no pueda quitar, no hay una herida que Él no pueda sanar, no hay una alegría que Él no te pueda dar, porque Él todo